Hace poco más de un año yo conseguía acabar con una frustración que había arrastrado durante mucho tiempo, y es que había seguido con un enorme interés durante varias semanas una serie de televisión, y precisamente el último día, cuando se producía el desenlace, yo tuve que salir para Estados Unidos, me quedé sin ver el final y lo lamenté enormemente porque no había manera de conseguir ese último episodio ni saber en qué había terminado la serie. No lo conseguí hasta el año pasado. Recuperé la serie que se había editado en DVD, vi que era mucho mejor de como yo la recordaba y que sobre todo su protagonista femenina estaba extraordinaria, tanto que quise entrevistarla en aquel momento para el programa de radio que yo dirigía a la sazón. No lo conseguí, pero unos meses después me la encontré en el teatro y pude comprobar que estaba odiosa. Estaba odiosa no porque lo hiciera mal, lo hacía extraordinariamente. Es que su personaje era muy distinto, era un personaje aborrecible y lo encarnaba pues seguramente como muy pocas personas lo podían encarnar. De lo adorable a lo odioso en apenas unas semanas, en apenas unos meses, era una de esas personas que yo quería traerles un viernes por la noche en que hablamos de arte, a veces ballet, a veces música, a veces interpretación, a veces pintura, porque es una persona que creo que merece la pena. Y además que ustedes la conocen, lo van a ver enseguida, es Concha Cuetos. Concha, muy bienvenida, muy buenas noches. Bien hallado. Por fin, después at last. de tanto tiempo, at last. Oye, Concha, yo estaba hablando de esta serie, que tengo que aclarar que es Tristeza de amor, y vamos a hablar luego, pero ¿tú cuándo empiezas a relacionarte con el mundo de la interpretación? Bueno, yo empiezo de una manera totalmente azarosa, muy joven. Mi primer contacto con este mundo es a través de una película, Canción de Juventud. Ah, sí, la conozco esa película. Que era la primera película de Rocío Dúrcal. Sí. Y entonces el productor de la película era el cuñado de una compañera mía de internado. Tú fíjate, era la vida, ¿no? Por dónde te lleva. Y entonces necesitaba jovencitas, que bueno, que tuvieran una cierta pinta presencia, agradable, ¿no? y tal, para hacer un poco de pelotón, un poco de bulto en aquel internado. Y entonces a mí aquello me pareció maravilloso. Y dije que sí. Y entonces a raíz de eso, al mismo tiempo, otra compañera mía de internado empezó a trabajar en un programa que se llamaba Scala en IFI. Ah, me acuerdo de aquel programa. En televisión. Era muy bonito ese programa. Sí, estaba muy bien. Fue el primer gran programa musical con pocos medios que se hizo en televisión. Y bueno, y una cosa trajo la otra y aquí ¿Tú qué hacías? ¿Eras una de aquellas personas que ponía el rostro mientras poníamos sonaba la de fondo carita, los Beatles o los sonaba brincos? Françoise Hardy, por Sylvie ejemplo. Vartan y Petula Clark, que son las que yo interpretaba. ¿Tú hacías a Françoise Hardy? Sí. Curiosamente, Françoise Hardy nació el mismo día, del mismo mes, del mismo año que yo. Ah, sí. Ajá. Y tuvimos cierta correspondencia en la época. Qué cosas más curiosas. Ignoraba totalmente eso. Y después de Scala IFI, ¿dónde vas? Bueno, al mismo tiempo se hacían unos programas infantiles, los sábados a mediodía, y en directo, lógicamente, en el Paseo de La Habana, y yo empecé a hacer princesitas y damas de la corte de aquellas narraciones de caballería y de aventuras. De ahí vinieron Estudios Unos, luego novelas, luego fue el salto al teatro y bueno. Yo te recuerdo del Estudio 1, te recuerdo de la novela. Voy a volver otra vez a recuperar Canción de Juventud. A ver si te localizo. Bueno, era que tenía una frase. Creo que Tenías decía, una frase. Fíjate, nunca lo he sabido. Curiosamente tengo que verla alguna vez para ver qué es lo que digo. Viene tu padre o mañana llega tu padre. Una cosa así que ya me parecía que era algo. O sea, terrible. algo sí tenías, no aparecía solo de bulto. Sí, bueno, pero era el bulto, era una de las niñas que salían ahí. Oye, ¿y cómo son tus recuerdos de Estudio 1? ¿Tú eres de los que piensan que es una pena que desapareciera Estudio 1? Sí, lo que pasa que la televisión ha cambiado mucho. Nuestra manera de ver el espectáculo ha cambiado completamente. Y la verdad es que los intentos que se han hecho de volver otra vez a Estudio no han funcionado. No han funcionado, es cierto. Quizá también porque quizá habría que hacer una buena selección de obras, hacer unos repartos que tuvieran cierto tirón para la gente, pero no lo sé. Pero el caso es que no han funcionado. Y yo además soy una defensora de que, tal como están las cosas, el teatro hay que verlo en el teatro. O sea, tú no eres defensora de regresar el teatro a la televisión. No, yo no soy defensora de regresar casi nada. Porque yo pienso que está muy bien. Las cosas pasan porque van evolucionando. Entonces,
Quizás sí se podía hacer un gran espectáculo teatral, pero no, de vez en cuando, ¿no? Uno al trimestre con todos los medios que solo se pueden permitir, por ejemplo, las compañías estatales. Algo así sí, pero ya todos los días prefiero que la gente vaya al teatro, que parece que me están haciendo caso últimamente. ¿Tú dónde te has encontrado más a gusto? ¿En el teatro, en el cine o en la televisión? Yo depende del personaje que haya interpretado, de la gente que me ha rodeado y de quién me ha dirigido. Entonces no te puedo hablar. O sea, no es tanto el medio como el papel. Yo pienso que un actor tiene que tocar todos los medios y depende de la suerte que tengas, ¿no? Y ahora que estabas hablando de que el teatro te gusta en el teatro, ¿a ti se te ha olvidado alguna vez un parlamento en el teatro? Pues alguna vez he dicho una cosa por otra, pero ¿Y eso... cómo sales de una situación Pues uno así? sale con oficio, o con el buen hacer del compañero que tiene al lado, que siempre te echa un capote, o, sobre todo cuando llevas mucho tiempo haciendo una obra, pues bueno, el mismo personaje te va conduciendo a la solución, ¿no? Yo estaba hablando de esa serie que a mí me gustó mucho, que era precisamente Tristeza de amor. Si te parece, vamos a ver cómo comenzaba. Bajo el tejado de cristal, duermen el odio y la pasión, sueños de gloria y de poder. Bueno, yo tengo que decir que a mí la serie, vamos a ver, la segunda vez que yo la vi, que además ya hasta el final, me impresionó por muchas cosas. Una, porque yo creo que es una gran serie sobre la radio. Gran serie. Yo creo que es la única gran serie que se ha hecho sobre la radio, que ya de Sin por duda. sí es un medio apasionante que yo adoro, en el que me he criado y al que idolatro, ¿no? Pero fue un homenaje de alguna manera al mundo de la radio. Sí. Yo como hija de hombre de radio, para mí fue muy emocionante, fue un poco mi homenaje personal a mi padre. Y mi exmarido, Manuel Ripoll, que la dirigió, también se inició en la radio. Entonces había mucho amor a la radio. Luego no olvidemos que el guionista Mallorquí Sí. era el hijo de Mallorquí, el creador del Coyote, ¿no? Sí. Hombre de radio también. Sí. Y había mucho talento. Lo que pasa es que yo creo que esa serie nos adelantamos al concepto de serie que se puede hacer ahora. Entonces había mucho polisón, mucho miriñaque y la gente no estaba... Fue un éxito, ¿eh? Sí, sí, era una gran serie, sí. Pero no había la promoción que hay ahora, pero yo sigo pensando que es una serie espléndida. A mí me dio mucha pena porque yo que vi el último episodio y me pareció sensacional. Bueno, tú quedaba estabas, abierto, tú quedaba abierta. Exactamente, tú estabas que te esa salías. Fue la idea fue esa. Yo terminé de ver ese episodio y dije, qué pena que no hicieron una segunda parte. Sí. Sí, pero bueno, había en aquella época y después, yo creo que ha habido cierta miopía en televisión española, entre otras cosas porque es una serie que luego no se ha repuesto como se repusieron otras, Sí. con mucha fanfarria años después, ¿no? Aunque salió por DVD, que es como yo me hice con ella, era cosa de un año. Sí, pero tampoco se promocionó. O sea, no, fue una serie que pasó con mucho éxito en su momento, con gran repercusión en su momento, pero que luego se quedó ahí. Por cierto, tú ahí eras la protagonista junto con Alfredo Landa, bueno, y luego había una serie de personajes que eran extraordinarios. Que de pronto Eduardo veo a Fajardo. Fernando Gilbert, que ya nos ha dejado. Es un poco triste, de todas formas. Marisa Laoz, que es una actriz estupenda. Y bueno, la verdad es que era un reparto, mira, Carlitos, que está hecho un pipiolo. Larrañaga, que ha sido tu marido en varias ocasiones, no solamente en Farmacia de Guardia. No, y en Verano Azul también. En Verano Azul también. Aquí no teníamos ningún trato, ni cardal, bueno, ni aquí era tu tipo. jefe, era un personaje un poco impertinente. Sí, era un cantamañanas que aparecía por ahí de vez en cuando. Sí, era la cuestión. Bueno, fue tu marido en Verano Azul. Sí. ¿Qué recuerdo tienes tú de Verano Azul? ¿Es cuando tú conoces a Mercero? Sí, en Verano Azul. En Verano Azul se establece esa amistad con Mercero. Luego pasan los años, como pasa en esta profesión, nos vemos muy poco. Y ante mi gran sorpresa me llama para hacer una prueba para
para Farmacia de Guardia dándome toda clase de explicaciones. No pienses, yo sé cómo eres, te conozco perfectamente, pero yo quiero sin saber. Dije, oye, no me des ninguna explicación. Mi obligación está en que si tú quieres verme dentro de ese personaje, hacer la prueba. Pero tú estabas muy bien en Farmacia de Guardia, todo hay que decirlo. Sí, ¿eh? pero bueno, se hicieron muchas pruebas a muchas actrices. Y entonces él, recuerdo, y además él lo ha dicho en muchas entrevistas, si tú eres capaz de dar en pantalla ese cachondeo vital que tú tienes, tú eres la Lourdes. Dice, pero yo no sé si tú eres capaz de dármelo en pantalla. Y me acuerdo que nos fuimos a comer, luego hicimos la prueba y me dijo, déjamelo pensar, y dije, tiempo que quieras. Y bueno, de mi gran satisfacción me llamó unas semanas después. Farmacia de Guardia, que posiblemente es el inicio de las series familiares en televisión. Es el inicio de las series en televisión, porque hasta ahora, hasta ese momento, perdón, las series familiares eran americanas. Y entonces, bueno, yo creo que los problemas que pueden tener ellos, por el concepto de la familia que tienen los yanquis al que tenemos nosotros, es totalmente distinto. Y por primera vez se demostró que se podía hacer series con un tema blanco, pero con interés. Y muy gracioso, además, gracioso, muy entretenido, sí. con sus puntos de incidir en cosas no cómodas, como nos metimos, por ejemplo, en el problema del cáncer, en el del SIDA, en el de la homosexualidad, en cantidad de cosas, pero sin quitarle ese lado amable y ese lado familiar. ¿Cuántos episodios llegó a tener Farmacia de Guardia? Pues yo la verdad es que no me acuerdo el número exacto, pero fueron 120 y tantos o 130 y tantos. Ya está bien, ¿eh? Sí, fueron 5 años. Y además hay una cosa curiosa, yo recuerdo cuando algunos obispos se manifestaron en contra de Farmacia de Guardia, se enfadaron mucho, porque era un matrimonio de separados. que no se llevaba bien. Y se llevaban bien los separados, sí. Y además encima los hijos viviendo con uno de ellos, sí, y el otro que iba a verlos, y además el otro era un personaje que era un ludópata y un tanto caradura y tal. La verdad es que tuvimos muchas críticas. Y sin embargo es curioso porque se ha consagrado como una serie familiar. Y es que lo es. Y era una serie familiar. Es otro tipo de familia, las familias han evolucionado. Yo tengo esa relación de amistad y de complicidad con mi exmarido. Nos reunimos en las fiestas de Guardar con nuestros hijos y nuestro nieto y nos contamos nuestras cosas. A todo eso la serie arrasó porque el último episodio tuvo casi un 63% de share. Yo no sé si eso lo ha conseguido alguien en televisión. Ninguna serie. Algún partido de fútbol, pero nada. Eso más. es otra cosa muy distinta. Eso es, Concha. pero eso ya es otra cosa. Eso es otro mundo. Eso es otro mundo en el que yo entro y en el que, bueno, pretendo seguir ignorando. Bueno, yo te veía hace unos meses en Llama a un inspector, era donde decía que hacías un papel de señora odiosa, que estabas verdaderamente convincente y sensacional. O sea, ese papel de aristócrata británica verdaderamente lo interpretabas magníficamente. ¿Qué va a hacer Concha Cuetos en los próximos tiempos? ¿O qué ha terminado de hacer y tiene proyecto de hacer? Hemos terminado, que va a salir próximamente, no sé si la semana que viene o la otra, una película para televisión, lo que se llama ahora TV Movie, que se llama La Última Guardia, que es Farmacia. Y tiene que ver con Farmacia de Guardia. Farmacia de Guardia, 15 años después. Y hemos tenido la suerte de poder reunirnos todos otra vez. Bueno, quitando a Antonio, que por su salud no ha podido dirigir esta película, pero sí lo ha hecho un director joven estupendo, Manuel Astudillo, que ha seguido, yo creo que ha sido tan fiel a lo que le hubiese gustado hacer a Antonio que me llena de satisfacción. Y saldrá próximamente y yo espero que batamos todos los récords posibles también con eso. Eso es muy posible. ¿Cuándo vas a regresar al teatro, Concha? Pues no lo sé, una espera ofertas. Yo llevaba mucho tiempo sin hacer teatro porque no había nada que me llenase, ¿no? Pero ante el personaje de Llama un inspector, sí. No se podía decir que no, porque yo siempre lo que te decía, lo que hace bueno un personaje es que haya un buen personaje, que haya una buena dirección y que estés bien rodeada. Y claro, con esos compañeros que yo tenía ya un inspector, yo no podía decir que no, de ninguna manera. Sí. Estaban todos espléndidos. Y bueno, esperemos que se dé la circunstancia de algo parecido, entonces sí, volveré encantadísima al teatro. ¿Qué le gustaría o qué le queda por hacer a Concha Cuetos en el terreno de la interpretación? Bueno, yo creo que todo y nada. O sea, yo he hecho un poco de todo, he hecho desde musicales a programas dramáticos. Por supuesto, comedia. Comedia. No lo sé, yo simplemente lo único que pido es seguir trabajando en cosas que tengan cierta entidad. Y en ese sentido tú eres selectiva.
Sí, yo soy selectiva en casi todo. Pero para mi trabajo, ya cuando cumples unos años ya te debes permitir el elegir. Y entonces me gusta elegir las cosas o que me hacen ilusión, o que me divierten, o que tienen una calidad, o que responden a una circunstancia en la que yo vivo en ese momento. Pero a mí lo que más me preocupa en este momento es vivir. Vivir con cierta felicidad, porque la felicidad es relativa, y eso lo he conseguido. De momento, toco madera. Deberías escribir un libro contando eso, de cómo se consigue, que seguramente sería un éxito. Con esfuerzo y queriéndolo. Y bueno, y viendo lo positivo de cada día, que indudablemente lo hay. No me cabe la menor duda. Concha, yo tengo la costumbre de regalar uno de mis libros a la gente sí, que viene uno al de programa. tus muchos, porque si no habría que ir con una carretilla. Aclaro que no estás obligada a leerlo, ¿eh? Sí, no estás obligada a leerlo. Soy una devoradora de novela histórica. Además. Pero yo lo hago porque es un pequeño detalle para la gente que tiene la gentileza como tú de venir y estar charlando pues aquí no un rato con nosotros. ¿Cómo te lo agradezco? He escogido El judío errante por una sencilla razón, y es que los intérpretes yo creo que no necesariamente son erráticos, pero sí van pasando de un papel a otro. Indudablemente. Yo te he visto hacer las cosas más diversas. Fíjate que hasta voy a intentar recuperar Canción de Juventud, a ver si veo cómo dices esa primera frase y a ver si te encuentro, pero lo cierto es que yo te he visto en distintos papeles. He disfrutado siempre mucho. Muchas gracias. He disfrutado muchísimo. No sabes lo que siento que no hayan tenido la intención de hacer la segunda parte de Tristeza de Amor, porque es una de las cosas que hagamos yo un llamamiento. Pasa que ya la Carlota interés. Estaría muy mayor ya. Bueno, pero algo se le ocurriría, algo haría. Sería muy interesante. Algo haría. Y en fin, este judío errante va por ahí, pues como yo diría que como en tu caso ha sido, y lo has ido haciendo de una manera que todos hemos podido disfrutar. Muchísimas gracias, Concha. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.